Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un cordial saludo nuevamente. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y aquí estamos para llevarles un tema más del curso bíblico para principiantes. Miren, cada vez o sea, avanzamos más en el curso y los temas se ponen más interesantes. Hoy vamos a ver el capítulo 4 y está tomado del libro del Éxodo. Y van a ver que está muy interesante. Bueno, vamos a ir allá a compartir pantalla, pues nuevamente para que a ustedes se les facilite y pues yo hable poco y ustedes entiendan más. Bien, pues aquí está, ¿no? Entonces, capítulo 4, liberación de Egipto y alianza en el monte Sinaí. Éxodo significa salida. Éxodo significa salida. En el libro del Éxodo se narran tres acontecimientos importantes. Uno, la esclavitud de los israelitas en Egipto. Dos, la liberación o salida de la esclavitud. Y tres, la parte importante que es la alianza en el monte Sinaí. Y esto se empieza a narrar, se empieza a ver los preparativos, vamos, desde el capítulo 19 de Éxodo, capítulo 19 de Éxodo, versículos 5 al 6, cuando Dios dice, ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío. Los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Entonces, y en el versículo 8 vamos a ver que el pueblo responde, haremos todo lo que Yahvé ha mandado. En el capítulo 24 versículos 6 al 8 se narra de cómo fue sellada esta alianza. La alianza dice que fue sellada con la sangre de animales. Sacrificaron unos animales, ¿verdad? Y la sangre de ellos sirvió como esa alianza, ¿verdad? Entre Dios y el pueblo. Moisés dice que tomó una parte de la sangre, la tomó en vasijas y roció el altar. Después leyó el decálogo al pueblo y el pueblo responde, haremos todo lo que Dios ha dicho. Entonces inmediatamente entonces Moisés rocea la sangre al pueblo. Rocea la sangre al pueblo, diciéndole, esta es la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, ¿verdad? Entonces, la alianza, ¿cómo se selló? Con la sangre de animales, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, en el Nuevo Testamento, la alianza, la nueva alianza se sella con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. ¿Sí? Jesucristo es el sacrificio. Él fue el que se sacrificó y su sangre derramada es la que nos da la vida a nosotros ahora, ¿sí? La vida eterna. Entonces, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, la diferencia, allá la sangre fue derramada en el cuerpo de las personas, la sangre de Cristo es alimento, no es fuera, no es en el cuerpo por encima, sino es alimento que tenemos que consumir, tenemos que tomar, ¿verdad? Para nuestra salvación. Entonces, hay una gran diferencia, ¿sí? Alianza del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y la alianza de Cristo. Bueno, ya más adelante veremos más a fondo esto, ¿no? Bien, ahorita nada más así como comentario quise comentar, pero ahora vamos a seguir adelante. Muchos pueblos encuentran en el libro del Éxodo un motivo de inspiración para luchar contra la opresión. En este libro se muestra que Dios está a favor de los pobres y de los débiles, ¿sí? Entonces, antes de llegar a Egipto, el pueblo de Dios se llamaba Israel. Acuérdense cuando Dios, ¿verdad?, le cambia el nombre a Jacob en Israel y los hijos de él entonces formaron las 12 tribus, el pueblo, pues, y ahora entonces ellos son el pueblo de Israel o israelitas. Bueno, ya estando en Egipto,
ya estando allá, fue donde se les empezó a llamar hebreos. Hebreos que significa extranjeros. Así. Ahora, continuando, en la esclavitud. Unos 400 años, los descendientes de Jacob vivieron en Egipto sin mayores problemas hasta que entró a gobernar un nuevo rey. Vamos a leer el texto que tenemos aquí en Éxodo capítulo 1 del versículo 8 al y siguientes, ¿no? Dice, entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José y dijo a su pueblo, miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no sigan multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla una guerra, es, se una a nuestro enemigo para luchar contra nosotros y escapar del país. Les pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlos en los duros trabajos. Edificaron así para Faraón la ciudad de almacenamiento, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Entonces, fíjense, el faraón se imaginó un problema, se imaginó algo que pues los israelitas a lo mejor ni pensaban, ¿no? Pues ellos estaban a gusto viviendo ahí, trabajando y todo. Pero bien, pero como se estaban multiplicando y ya eran más muchos que los egipcios, entonces sí les vino la preocupación. Pero pensó, se imaginó algo pues que no era, ¿no? Y hermanos, a veces así pasa hoy, podemos aplicar esto en nuestra vida de hoy, que muchas veces así pasa, que a veces alguien imagina un problema que no lo hay, pero se imagina que puede pasar esto, que va a hacer el otro, y ya antes de que pase empieza a hacer, a tomar medidas, pero a veces eso provoca problemas. Hace un problema donde no lo había o no lo hay. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, los egipcios, viendo que los hebreos se multiplicaban, entonces trataron de eliminar a los hebreos, en este caso, mandando a eliminar a los niños recién nacidos. Ordenó a las parteras, ¿verdad?, para que mataran a los niños recién nacidos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí en el versículo 15. Luego el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Juan. Les dijo, cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan de cuquillas sobre las dos piernas, fíjense bien si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Entonces el rey llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué han actuado así, dejando con vida a los niños? Las parteras respondieron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios estaba con las parteras, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte y numeroso. Y a las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosa descendencia. Entonces el faraón dio esta orden a todo el pueblo: echen al río a todos los niños nacidos de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Aquí vemos cómo el decreto del rey. Primero es matar pues a los niños recién nacidos para que ya no se sigan multiplicando. Las hebreas, las hebreas pues no, no hicieron no cumplieron ese mandato, no obedecieron pues al mandato del faraón y entonces pues manda a echar los ojos al río para que se mueran ahogados, ¿no?
Y entonces viene aquí pues una reflexión importante para nuestra vida. Entonces, aquí viene el ejercicio, ¿verdad? Pero aquí vamos a comentar también cuál es la importancia, ¿no? Vamos a leer o van a leer ustedes Éxodo capítulo 1 del versículo 8 al 22 y van a contestar, bueno, las preguntas que ya vimos aquí. Ya leímos, ustedes lo van a leer de nuevo y van a contestar, ¿verdad? Las parteras hicieron bien o mal al dejar con vida a los niños recién nacidos. Ahí van a ustedes contestar. ¿Dios premió o castigó a las parteras? Bueno, las premió, ¿eh? Las bendijo. ¿Cómo? Pues haciendo numerosas sus descendencia. ¿Qué parecido hay con el tiempo actual? ¿Quién o quiénes tienen el papel del faraón ahora en este tiempo? ¿Crees que existe alguna esclavitud ahora, pero no se dice nada? ¿Quiénes asisten a las mujeres en los embarazos y ayudan en el parto? Entonces, ¿quién está ahora fungiendo el papel del faraón? Pues los gobiernos, los gobiernos. Faraón mandó a matar a los niños. Ahora los gobiernos legalizando el aborto para matar a los niños, inclusive antes de nacer, ¿sí? Antes de nacer. Entonces, el faraón, ahora los gobiernos ahora, ¿sí? Están haciendo ese papel, ¿sí? Decretando ley, una ley en contra de la ley de Dios. Dios no quiere la muerte de los niños, pero ellos, los gobiernos y la gente que apoya esto, pues obviamente que también pues está ya pues en otro camino, no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el problema que ya la situación ha rebasado, pues por así decir, la capacidad moral de la gente, ahora, ¿cómo resolver esto? Matar a los niños. Pero hay otras soluciones. ¿Cuál sería? ¿Qué solución sería aquí para que no haya esta mortandad de niños inocentes derramando sangre, ¿sí? Inocente, ¿sí? ¿Cuál sería la solución? Bueno, simplemente volver a la moral, volver al respeto de la vida, volver al respeto a la ley de Dios. ¿Cómo? Pues no tener sexo antes ni fuera del matrimonio, ¿sí? Y si se tiene, pues tiene que ser responsable, ¿verdad? Pero pues como no hay control de eso, entonces ahora fácilmente se va entonces se acude a una ley en contra de la vida, a una ley en contra de Dios, ¿sí? Matar a niños inocentes y así, fácilmente dicen, no, es que está bien. No, hermanos, no está bien. Todo esto es un crimen, es un crimen, es un pecado mortal, pero la sociedad, el gobierno, ¿verdad? Y muchos de nosotros quizás no decimos nada, nos quedamos callados. Muchos católicos, discúlpenme, discúlpenme, pero muchos católicos, muy católicos, apoyan el aborto, ¿sí? Apoyan el aborto. Y eso no es bueno, eso no está bien, ¿sí? Entonces tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces, cada día, acuérdense, cada día el mundo se pierde, se aleja de Dios, así como en otros tiempos Dios ha resuelto los problemas metiendo mano, Dios va a meter mano en cualquier rato en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, en contra de estas leyes que están en contra de la vida, en contra de la ley de Dios. Cualquier rato, no sabemos cuándo, pero Dios va a meter mano y va a solucionar este problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el ser humano se ha ido desviando cada vez más lejos del camino de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros reflexionemos sobre esta situación, ¿sí? Hoy, en nuestro tiempo, está ahora sí que muy, muy, muy difícil,
¿verdad? Con la ley de los gobiernos que están implementando para controlar, ¿verdad? Para controlar a la población. Así que, ¿quiénes son los que asisten, verdad? ¿Quiénes son los que asisten a las mujeres para dar a luz? Los médicos, enfermeras, ¿verdad? Y como es, si ya está legalizado el aborto, así que si hay un médico que tenga la moral y diga, es que yo no, mi moral no me permite hacer esto, pues simplemente está despedido, ¿verdad? Pierde su trabajo. Tiene que cumplir con lo que dice la ley, que ya decretó el gobierno. Y entonces, pero esa ley se ha decretado porque el mismo pueblo ha apoyado eso, ¿sí? Si no, no se hubiera hecho. Así que mis hermanos, pues bueno, ojalá podamos nosotros reflexionar, podamos hacer algo, por lo menos, pues la oración, ¿no? La oración, pero aparte de la oración, pues habría que ver de qué manera, pues alzar la voz, ¿no? Pues ni modo. Seguimos. Moisés salió de las aguas, ¿sí? La mamá de Moisés ocultó al niño por 3 meses, no pudiendo esconderlo por más tiempo, decidió echarlo al río. La hija de Faraón lo encontró y se hizo cargo de su crianza. Así Moisés fue a parar a la casa del rey. ¿Sí? Entonces vamos ahí con el ejercicio que van a hacer ustedes, leer Éxodo capítulo 2, del 1 al 10, y van a contestar que quién por encargo de la princesa crió a Moisés cuando era niño. O sea, ¿quién crió a Moisés cuando era niño? ¿De quién? ¿Por encargo de la princesa? La misma mamá, la misma mamá de Moisés fue quien crió a él. ¿Por qué? Porque cuando lo echó al río, dice que su hermana, la hermana del niño, ¿verdad? Iba ahí, siguiendo ahí de lejos al canasto, ¿no? Y cuando llegó allá, vio que la princesa lo sacó, lo abrazó, entonces ella mismo le dijo, si quieres, pues yo busco, ¿verdad? Una nodriza que pueda criarte al niño, ¿no? Ah, sí, dice, sí, sí, sí. Entonces ella, la niña, va y le dice a su mamá. Pues entonces la misma mamá crió, ¿verdad? Al niño, pero ya de manera legal, ¿verdad? De manera legal. Entonces, una estrategia, ¿verdad? Que ahí Dios ayudó a Moisés para que viviera. Entonces ahí van a contestar ustedes quién era, qué quiere decir Moisés. Moisés significa salvado de las aguas. Salvado de las aguas, Éxodo 2:10. Ahí van a ustedes encontrar y van a escribir en su libreta o sí, en su libreta, ¿no? Ahí para que vayan haciendo ejercicios de aprendizaje, de buscar citas bíblicas, acuérdense. Continuamos. Solidario con su pueblo. Cuando Moisés se hizo grande, se puso en favor de su pueblo. En una ocasión, para defender a uno de su raza, tuvo que matar a un egipcio, ¿sí? Que estaba maltratando, ¿verdad? A los de su raza, a uno de su raza, ¿sí? Lo mató y al otro día, vio peleando, dice ahí, a sus mismos compatriotas, sus mismos de su raza. Entonces va a intervenir y dice, oye, ¿por qué pelean, no? Pero uno de ellos pues lo amenazó, dice, ¿acaso me vas a matar como hiciste con el egipcio? Y entonces Moisés se da cuenta que pensó que nada lo había visto, ¿no? Uno de esos misma gente lo vio y lo amenazó con delatarlo, con acusarlo. Entonces Moisés tiene que huir, salir del país de Egipto, se fue, ¿sí? Allá se casó y empezó una vida normal, se hizo pastor cuidando el rebaño de su suegro Jetro. Entonces, otra vez leer capítulo 2 el versículo 11 al 22 y contestar. ¿Cómo se llamaba la mujer que Moisés tomó como esposa? Ahí lo van a encontrar, ¿verdad? Ahí van a leer para encontrar cómo se llamaba. ¿Qué significa Gerson? Nombre que Moisés puso a su primer hijo. También ahí lo van a encontrar. Ahí van a encontrar. ¿Qué significa? ¿Verdad? ¿Qué significa ese nombre? Muy bien. Entonces, bueno, Moisés hasta cierto punto ahí, pues él como que empezó una nueva vida. Ya se olvidó de sus gentes, se olvidó de ser allá, vivir con los egipcios, ya se olvidó, él ya tomó otra vida, ya se casó, ya tranquilamente.
Pero, pues, hay algo, siempre Dios tiene, cuando es llamado, en este caso, como en el caso de Moisés, ¿verdad? Entonces, un día mientras Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, vio una zarza que ardía, pero que no se consumía. Fue a ver y al acercarse escuchó la voz de Dios en que le ordenaba regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Fíjense, aquí vamos a leer el capítulo 3, nada más una parte del Éxodo, ¿verdad? Ustedes van a completar todo lo que dice ahí, ¿no? Capítulo 3, del 1 al 12, yo no voy a ver una partecita. Dice, Moisés cuidaba las ovejas de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos al desierto y llegó al Oreb, el cerro de Dios. ¿Sí? Bueno, ¿por qué quiero comentar el versículo 1, no? Que Moisés un día llevó las ovejas más allá de lo cotidiano, o sea, donde siempre los llevaba, donde siempre los pastoreaba. Esta vez tuvo la idea, tuvo el pensamiento de llevarlo un poquito más allá de donde acostumbraba siempre a llevarlo. Y fíjense, algo interesante porque esto nos da una enseñanza. Para que haya habido ese encuentro entre Dios con Moisés, tuvo él que ir más allá. Entonces, yendo más allá es donde tuvo este encuentro con Dios, ¿verdad? Si se hubiera quedado a lo mejor todo el tiempo ahí, pues a lo mejor no hubiera pasado esto, ¿no? Pero Dios tiene sus planes, por eso conocemos el llamado de Dios. El llamado de Dios a veces no siempre sabemos cómo es. Lo que sí sabemos es de que Él nos lleva, Él nos llama. Y en ese caso, pues él no pensaba, ¿verdad?, que se iba a encontrar con Dios allá, pero Dios le puso el sentimiento, le puso el llamado en su corazón, en su mente, y él fue. Y cuando ya está allá, entonces, pues ya Dios lo estaba esperando para darle una misión. ¿Qué misión? De regresar a Egipto a salvar a su pueblo, ¿sí? Entonces, otro cambio, un cambio de vida, digamos, primero está en Egipto, y se sale huyendo y hay un cambio de vida. Y como tal vez pensaría, bueno, pues ya es su vida normal, ya se casó, ya una vida normal ya. Pero Dios lo vuelve a llamar y ahora le da la misión de sacar a su pueblo. Entonces, entre tantos regatos que tiene Moisés, que no puede hablar, que él no puede y todo, entonces Dios le va resolviendo sus problemas. Todas las dudas, todos los miedos que tenía Moisés, Dios se los fue resolviendo. Hasta que por fin, ya en el capítulo 3, pero del versículo 14, en este caso del 14 al 15, Dios dijo a Moisés, ¿verdad? Porque Moisés con ese temor, si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios, dice, ¿cómo voy a saber o qué nombre les doy? ¿Qué les digo, no? Entonces, Dios pues le dice, mira, sí, les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos. Si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué voy a responder? Ah, y Dios le dice, dijo Dios a Moisés, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy. Entonces, el nombre que Dios le da a Moisés para presentarlo con los hebreos y con el faraón, no le da un nombre propio. En este caso, como hoy escuchamos a muchos hermanos que dicen que Dios se llama Jehová. No, en este caso aquí estamos viendo que lo único que dice yo soy, pero no es un nombre personal, ¿sí? Entonces, yo soy significa pues el que es eterno, ¿sí? Es Dios que no tiene principio ni fin. No hay nada antes de él
y no hay nada fuera de Él. Él es la totalidad, abarca todo. Entonces, Él es el Dios omnipotente. Entonces, yo soy, o sea, no hay otro, yo soy. Entonces, este es el nombre y con ese nombre dice, tú te vas a presentar, ese nombre le vas a dar a ellos. Bien, entonces, ¿en qué versículo se dice que Dios conocía el sufrimiento de su pueblo? Ahí vamos a contestar leyendo el capítulo 3. ¿En qué versículo se dice que Dios iba a dar a su pueblo una tierra que emana leche y miel? Ahí también en el capítulo 3. Y lo que acabamos de leer ahorita, capítulo 3, leer capítulo 3, del versículo 13 al 15, y contesta, ¿qué quiere decir Yahvé? Yahvé es esto que es, yo soy, el Dios único, el Dios que no tiene principio ni fin, el Dios, ¿verdad? Que existe por sí solo, que existe por sí solo, ¿sí? Todo lo demás tiene origen en Él, pero Él es la esencia misma, Él no tiene origen. Él es Dios. Por eso es Dios, ¿verdad? Porque a Él nadie lo cree. Él existe por sí mismo, ¿sí? Él es la totalidad. Ok, entonces, continuamos, ¿verdad? A ver aquí. Ok, entonces, aquí estamos, ¿no? ¿Qué quiere decir Yahvé? ¿El rey de Egipto dejará salir al pueblo de buena manera? No, no, porque el faraón pues no quería dejar salir al pueblo de Dios cuando Moisés se presentó a decirle, deja salir dice Yahvé, ¿verdad? Que deje salir a su pueblo. Y faraón dice, bueno, ¿y quién es Yahvé? No lo conozco y no dejaré salir, ¿verdad? A su pueblo. Entonces, ahora vamos al siguiente paso, que es el Cordero Pascual. Faraón no le hizo caso a Moisés. Dios le dio la oportunidad de obedecer. Esa es la oportunidad. Entonces no le llegó así como con amenaza, ¿no? Más bien le habló de buena manera. Pero al endurecer su corazón, pues, entonces Dios le empezó a enviar las plagas, ¿sí? La última plaga, la muerte de los primogénitos. Entonces se salvaron los hebreos porque sus casas estaban marcadas con la sangre del cordero, indicación que Dios le había dado a Moisés, ¿sí? Van a matar un cordero, así así, y la sangre de ese cordero van a tallar la entrada de la puerta, ¿sí? Entonces, cuando el ángel exterminador pase, llegue, entre a la ciudad, a donde vea las puertas marcadas con la sangre, dice, pasará de largo. No va a tocar esa casa. Entonces, Yahvé pasó, en este caso, pasó o paso significa, o Pascua significa paso. Y en este caso, el paso de Dios en la noche en que liberó a su pueblo o en la noche en que mató a los primogénitos para forzar, en este caso ya a Faraón, a dejar salir a su pueblo. Entonces pasó Pascua. Y este acontecimiento es el que los judíos celebran anualmente, de una manera solemne, ¿verdad? El paso de Dios para la salvación. Entonces, hay que leer entonces capítulo 12, Éxodo 12 del 1 al 14 y contesta, ¿cómo tenía que ser el cordero? Allá en el capítulo 12, versículo 5 dice que tenía que ser macho, sin defecto, nacido en el año. O sea, de un año, sin defecto, macho. ¿Sí? Así tenía que ser el cordero. ¿Sí? ¿Cómo tenían que comer la carne del cordero? Bueno, allá está en el capítulo 12, versículo 8, ¿verdad? Con el bastón en la mano, las sandalias puestas, de pie, en fin, indicaciones. ¿Por qué? Porque en un momento a otro van a salir, ¿sí? Entonces, tenían que estar puestos, ¿sí? Ok, continuamos. Paso del Mar Rojo. Cuando por fin Faraón dejó libre a los hebreos, ellos emprendieron la salida hacia la península del Sinaí. Al darse cuenta que se le iba la mano barata,
en las obras del país, el rey se arrepintió y envió a sus soldados a que lo hicieran regresar. Dios interviene en el Mar Rojo a favor de los hebreos para que los soldados no le dieran alcance. Entonces, este es algo muy, muy extraordinario, muy grande. Fíjense, el paso del Mar Rojo tiene mucha enseñanza, tanto en el Antiguo Testamento como también para nosotros. Ya San Pablo nos va a presentar algo respecto a eso, lo vamos a ver ahorita en Primera de Corintios, diez capítulo 10 de Primera de Corintios, versículos del 1 y siguiente. Dice, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos subieron bajo la nube que guió a los hebreos allá, que dice que para unos era de noche y para otros era de día, en este caso para los hebreos que avanzaban. Entonces, esa nube, dice, y todos atravesaron el mar, todos. Bueno, atravesaron el mar. Y ese atravesar el mar, dice San Pablo que ahí recibieron, es un símbolo del bautismo. Ya en ese paso del Mar Rojo, San Pablo lo relaciona que allá es una prefiguración del bautismo para nosotros. ¿Sí? Los que pasaron en ese río, digo, en el Mar Rojo, todos los que pasaron en el Mar Rojo, ¿sí? Es símbolo del bautismo. Y ahí tenemos, si queremos ampliar un poquito sobre el tema del bautismo, pues ahí tenemos ya un texto que nos puede ayudar más quienes pasaron. No solamente pasaron adultos, pasaron niños. Entonces, por eso el bautismo a hoy también es para los niños, porque si allá pasaron ancianos, hombres, niños, y todos los que pasaron dice que es el bautismo, pues entonces tiene validez ahora en el Nuevo Testamento que los niños también reciban el bautismo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que tiene esto una enseñanza grande, ¿no? Así que eh, vamos a continuar, vamos a volver al Éxodo porque estamos ahí y no quiero perderme. No lo quiero perder tampoco usted. Ok. Bien, entonces, leer capítulo 15 del 1 al 18 de Éxodo. Ahí vamos a encontrar el cántico que Moisés entonó con el pueblo al salir, al pasar el Mar Rojo, es decir, el triunfo, ¿verdad? Y acuérdense que este cántico lo recitamos el sábado santo, en la vigilia pascual se recita este cántico, ¿verdad? Donde celebran pues la victoria, donde pues un grande acontecimiento para ellos haber pasado el Mar Rojo, donde los egipcios murieron, los soldados murieron, ellos pudieron pasar. Entonces, tiene grande enseñanza. Continuamos. Alianza en el Sinaí. Al llegar al monte Sinaí, Dios hizo una alianza con su pueblo. Dios se comprometió a ser como un padre para su pueblo y el pueblo se comprometió a obedecer los mandamientos. Estamos alrededor del año 1250 antes de Cristo, año en que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, que es el que conocemos de Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. ¿Sí? Entonces, leemos Éxodo capítulo 20, del 1 al 20, y van a contestar. Aquí vamos a hacer una explicación. ¿Encuentras alguna diferencia entre estos 10 mandamientos y los 10 mandamientos que estudiaste en el catecismo? La Iglesia Católica, ¿verdad? Presenta una diferencia. O sea, hay varias diferencias. En otra ocasión haríamos a lo mejor un temita ahí para explicar todas las diferencias, ¿no? Así todo el acomodo que hay, ¿verdad? Pero vamos a explicar brevemente, ¿verdad? Esta diferencia que por lo menos aquí una vamos a ver. Diferencia entre los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, del versículo 3 al 17 y el catecismo. Primero, o sea, lo que vamos a ver.
se quitó. Fíjese, voy a mencionar este porque este es para mí es importante, ¿verdad? Que ustedes conozcan, porque es uno de los puntos que más guerra está dando en la fe con los católicos. ¿Por qué? Porque se trata de las imágenes, ¿sí? Los hermanos separados se la pasan todo el tiempo atacando la fe de los católicos, que las imágenes son ídolos, que los católicos son idólatras por tener imágenes. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, está la prohibición que no se puede tener. Ya los que han escuchado los temas de apologética, en otra ocasión podemos hablar sobre eso, pero ahorita vamos a explicar no tanto sobre el aspecto apologético, sino más bien la diferencia que pide aquí para distinguir entre una cosa y otra, es decir, entre los 10 mandamientos de Éxodo 20 y el catecismo. A ver, se quitó el segundo mandamiento que se refiere a las imágenes, capítulo 20, versículo 4 al 6, porque Jesucristo nunca lo mencionó que era obligatorio. Y vamos a confrontar o vamos a leer aquí está el texto que ponemos, Mateo capítulo 19, del versículo 16 al 19, dice, un hombre joven se le acercó y le dijo, maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿eh? Cumple los mandamientos. Y el joven le pregunta, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falsos, testimonio, honra al padre y a la madre y amar al prójimo como a ti mismo. Fíjese, si vamos al capítulo 20 de Éxodo, vamos a encontrar estos mandamientos que está mencionando Jesús, pero están posterior al mandamiento de las imágenes, ¿sí? El mandamiento de las imágenes que está allá es el segundo mandamiento. El primero está en el versículo 3. No tengas otros dioses fuera de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen alguna, lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. El segundo mandamiento de Éxodo, capítulo 20. Bueno, pero este mandamiento no se encuentra en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla de los mandamientos. O sea, ¿cómo es posible que este hombre quiere entrar a la vida eterna y le pregunta qué mandamientos va a cumplir? Y Jesús le empieza a mencionar los que están después del segundo mandamiento. ¿Sí? ¿Por qué se lo brincó? ¿Por qué no le dijo? A ver, si quieres entrar a la vida eterna, si Jesús fuera un testigo de Jehová, fuera un mormón, fuera otro de los que ahora hay, ¿no? ¿Cómo diría Jesús? ¿Qué le diría a este hombre? Si te quieres salvar, lo que tienes que hacer es tirar las imágenes. ¿Sí? No debes de tener imágenes porque de seguro tú eres idólatra porque tienes imágenes. Así que si te quieres salvar, tienes que tirarlas. Es lo que le diría Jesús a este hombre que se quiere salvar. Sin embargo, no le dice eso. Lo que hace es mencionarle los mandamientos que están posterior y deja afuera el segundo mandamiento, que es sobre las imágenes. Entonces, aquí tenemos algo que debemos nosotros aprender, saber, distinguir. Entonces, ¿por qué no está en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no está en el catecismo que estudiamos para hacer la primera comunión? Los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Jesús no lo mencionó. Jesús nos dijo que había que cumplirlo. Jesús nos dijo que era obligatorio para todos. No. Y ahorita vamos a seguir viendo más. Si el mandamiento sobre las imágenes fuera obligatorio para siempre, Jesucristo se lo hubiera recalcado a este hombre que quería entrar en la vida eterna. Ahora, para más aclaración, podemos consultar capítulo 5 de Mateo, versículo 21 al 45. Ustedes léanlo, ustedes léanlo. Allá Jesucristo está mencionando los 10 mandamientos del Antiguo Testamento otra vez y tampoco hace mención de las imágenes.
¿eh? Y Jesús dice, se dijo a sus antepasados, ¿eh? Mas yo les digo ahora. Y va mencionando los mandamientos, pero nunca menciona las imágenes. Nunca dijo, se dijo a sus antepasados, no tendrás imágenes, mas yo les digo ahora que las tienen que quemar no. Eso lo hubiera dicho Jesús, ¿va? Pero no hay en ninguna parte del Nuevo Testamento donde Jesús esté dando la orden de no tener imágenes. ¿Por qué? Porque esto ya está entendido que es una imagen. Una imagen no es Dios. Y eso lo entiende uno fácilmente. Cualquier persona, cualquier niño entiende que una imagen no es Dios, es una imagen, es un retrato. Entonces, no es un ídolo. La iglesia no enseña que eso, la iglesia enseña que son retratos, ¿verdad? Que representan a los santos o a las santas o a Jesucristo o a la Virgen María, según sea el caso. Entonces, ok, luego, número dos. Ya, número dos. Dejamos esto allá. Ahora vamos para concluir esta parte, ¿no? De los mandamientos. Dice, dividió en dos el 10.º mandamiento de Éxodo 20, versículo 17, está el 10.º mandamiento, que separando a la mujer de las cosas que eran consideradas como propiedad del hombre. Vean, en Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su burro ni su buey, su mujer. Fíjense, la mujer es considerada como propiedad del hombre, está metida ya entre los caballos y los burros. Perdón, no, no. Ok, digo, pero está allá, pues, o sea, es como una propiedad, considerada como una propiedad del hombre. Entonces, la iglesia, sabiendo que esto no puede ser ya allá, hoy ya no es así, con la nueva ley, con la ley de Cristo, ya cambia. Entonces, y vemos aquí, ¿sí? Para darle su dignidad como persona a la mujer, y ahí está, tenemos el texto bíblico. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo. Ahí está, Nuevo Testamento. Ya no hay diferencia, ya no es que el hombre ahora es el máximo, el único que tiene dignidad y la mujer pues sigue siendo, no, dice que todos somos iguales, hombre y mujer, la misma dignidad, así que hay igualdad. Entonces la iglesia tiene que defender la dignidad de la mujer y la saca de allá y esto sobre la mujer viene a ser el noveno mandamiento. Ahora, en el catecismo de ahora, es el noveno mandamiento sobre la mujer. ¿Sí? No codiciarás, ¿verdad? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el 10.º mandamiento, no codiciarás las cosas ajenas, hablando materialmente. Pero la mujer ya no está metida entre lo material, la mujer ya es aparte. Entonces, esta es la dignidad. La iglesia entonces hace este trabajo tomando en cuenta el Nuevo Testamento, la nueva ley que Jesús vino a traernos. Ahora, vamos a ver lo que dice, los que creemos en Cristo no estamos obligados a cumplir la ley del Antiguo Testamento. Y quiero leerles aquí lo que dice, en este caso, San Pablo, San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo del 23 al 26. Dice lo siguiente, hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, Antiguo Testamento, ¿sí? A la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, Cristo, al llegar la fe, ¿sí? Al llegar a la fe, ya no estamos sometidos, ¿sí? Al pedagogo, en este caso, a los 10 mandamientos. Ese es, entonces ya no estamos obligados, ¿sí? La ley del Antiguo Testamento
condujo al pueblo de Dios hasta la llegada de Cristo. De Cristo para acá, nosotros ahora pertenecemos a la ley de Cristo. Lo que Él trajo, lo que Él estableció, a eso pertenecemos ahora. ¿Sí? Entonces ya esto de la ley del Antiguo Testamento, pues ya quedó allá. Todo eso ya está en el Nuevo Testamento, pero perfeccionado. ¿Sí? Perfeccionado. Luego tenemos Gálatas capítulo 2 versículo 21 también, donde vemos que dice, a ver, por aquí está 2:21. Ah, no, es el 3. Es el capítulo 2 versículo 21, dice, esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la ley, ¿sí? Pues si la ley verdadera rectitud es fruto de la ley del Antiguo Testamento, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Entonces, si la ley, ¿sí? Si observamos la verdad, si esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, cuando habla de la ley aquí está hablando al Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, dice entonces, Cristo murió inútilmente, ¿no? Entonces Cristo vino a establecer, como decimos, la nueva ley mediante su sangre derramada en la cruz. Entonces nosotros ahora pertenecemos a Jesucristo, la ley de Cristo. Y hay muchos elementos, de donde nosotros podemos, eh, presentar, o sea, ¿cómo se llama? Tener bases en nuestra fe. Acuérdense lo que en la transfiguración de Jesús, que está allá en el cerro, en el monte Tabor, que dice que quienes aparecen ahí con él, Moisés y Elías. Y la voz del cielo, que es la voz del Padre, dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. No dice escuchen a los tres. Está Moisés y está Elías. Moisés representa la ley del Antiguo Testamento. Elías representa los profetas. Entonces, porque los judíos tienen esa estructura, ¿sí? La ley y los profetas. Entonces, la ley del Antiguo Testamento, ya ahí está, aparece Moisés para decir, bueno, hasta aquí llegó lo que decía San Pablo. Hasta aquí llegó la ley del Antiguo Testamento. Sí, hasta aquí llegó lo del profetismo del Antiguo Testamento. Ahora, escúchenlo a él. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Sí? No escuchen a los tres. No, escúchenlo a él. Entonces ya termina así para decirnos, bueno, ya Moisés quedó atrás, Elías ahora es Jesucristo. Entonces, y así tenemos muchos textos que podemos, pero hoy pues no vamos a ver todo. Ok, entonces vamos a continuar esperando que esto pues les ayude un poco más a ampliar el conocimiento de nuestra fe y de la fe de cada uno de ustedes. Vamos a continuar. Desierto y tierra prometida. 40 años se llevó el pueblo de Israel para atravesar el desierto. Le sirvió para meditar la ley de Dios antes de llegar a la tierra prometida. Acontecimientos que sucedieron en el desierto, Dios sanó a las personas por medio de la serpiente de bronce, ¿sí? También Dios les dio alimento para que no murieran de hambre, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Bueno, que tal vez nosotros tendríamos que también, necesitamos un desierto, ¿verdad? Un desierto donde podamos meditar la ley de Dios, donde podamos meditar la palabra de Dios, nuestra vida, ¿verdad? Si no tenemos esa parte de enriquecer nuestra fe, nuestro espíritu, entonces podemos irnos vaciando de Dios y nos vamos a ir llenando de las cosas del mundo y las cosas del mundo pues no nos llevan al camino de la salvación, ¿sí? Entonces, por eso dice San Pablo otra vez, Romanos 12:2, del 1 al 2, ¿sí? No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Más bien, transfórmense a partir de una renovación interior. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Hay
tantas corrientes, ¿verdad? Entonces, que ojalá que nosotros pudiéramos, ¿verdad? Pudiéramos trabajar un poquito más al respecto, ¿verdad? Necesitamos también a veces ese desierto de meditación. ¿Seguimos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Van a leer los siguientes textos y copia la frase que más te llama la atención. Josué, número uno, vamos a leer Josué, capítulo 1, del versículo 1 al 7. Aquí se está hablando acerca de el llamado de Dios a Josué. Moisés ya murió, ¿verdad? Entonces ahora Josué, Dios le da el encargo a Josué. Ahora él es el que va a atravesar el río Jordán con todo el pueblo para entrar a la tierra prometida. Y entonces Dios le empieza a hacer toda una invitación, promesa, ¿verdad? No tengas miedo, ten ánimo, sé valiente ante el temor, ante el temor de un compromiso tan grande, ¿verdad? Dice, ha muerto mi servidor Moisés, ahora a ti te toca atravesar el río con toda la gente. Tú irás por delante. Y ante eso, pues obviamente que Josué tenía cierto temor también, como cualquier otro puede tener temor ante un compromiso tan grande, ¿verdad? Que a veces nos encomiendan el sacerdote, a ver, vas a hacer, y uno dice, no, es que yo no puedo, ¿no? Pero lo mismo pasó con Josué, pero Dios le dio ánimo, le dio fuerza, le dio confianza, y entonces, y ahí vemos que él, pues, tuvo que aceptar, ¿verdad? Y pasó el río Jordán con todo el pueblo, ¿sí? Después, número 2, vamos a leer el capítulo 6 de Josué. En el capítulo 6 vamos a encontrar la primera ciudad conquistada por el ejército del pueblo de Israel. Josué es el que va encabezando, el que va adelante, pero entonces en esa lucha que ahora tienen que entrar a la tierra prometida, entonces tienen que ir conquistando pueblos. Bueno, en este caso, la primera ciudad que conquistaron es la ciudad de Jericó. Jericó. Bueno, en el capítulo 6 se va a ver todo el proceso que Dios les va dando, qué es lo que tienen que hacer, la estrategia, todo lo que tuvieron que hacer para finalmente entrar a la ciudad y conquistar la ciudad de Jericó. Entonces, pero ahí tiene mucha enseñanza también para nosotros, ¿sí? Luego, mesa redonda. ¿Qué tipo de esclavitud encuentras en ti mismo, en tu familia, en la sociedad y en la iglesia? ¿Sí? ¿Cuáles esas esclavitudes? Bueno, ya ahí ustedes pueden pues, reflexionar sobre ese aspecto, echando una mirada. Ya vimos a ver hace rato como la ley de Dios, la ley del gobierno, cómo estamos en esta situación ahora. Bueno, ¿cuál es la esclavitud? ¿Sí? Entonces hay esclavitud, pero pues quizás no nos damos cuenta, ¿no? Ok, vamos a ir terminando la tarea que van a hacer completamente, ¿verdad? Ahí copiando y todo ahí en su libretita. Apunta las 10 plagas que Dios envió a los egipcios, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿verdad? Aprende de memoria. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tengas otros dioses fuera de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 3. ¿Qué quiere decir Pascua? Ya dijimos hace rato. Pascua significa paso, paso. Y en este caso se refiere al paso de Dios cuando liberó a los hebreos en Egipto, matando a los primogénitos, la última plaga. O sea, Dios pasó, ¿verdad? Aniquilando, ¿verdad? Todo, pero dejando con vida a los hebreos, a los niños hebreos, los dejó con vida. Entonces, paso. Entonces significa eso. También el paso del Mar Rojo, ¿sí? Es pasar de la esclavitud a la libertad. Entonces, significa paso.
¿verdad? Pero ahí van a ustedes encontrarlo en donde dice capítulo 12 de Éxodo, del 12 al 14. ¿Qué comieron los israelitas en el desierto? En el capítulo 16 vamos a encontrar allá que comieron codornices y luego maná, ¿sí? Maná, y ya es figura de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, ¿sí? Eh, figura, ¿sí? Allá no se conocía todavía, pero allá en el Nuevo Testamento se entiende que ese alimento es, ¿verdad? Ahora la Santa Eucaristía. Lee capítulo 25, versículo 16 de Éxodo y capítulo 31, versículo 18. Y contesta, ¿qué fue lo que Moisés puso en el arca de la alianza? Bueno, ahí está, léalo. Pero bueno, ¿qué puso? Pues ahí van a ustedes leer y van a ver para contestar, ¿verdad? La preguntita. Y por último, apunta el resultado de la mesa redonda de la página anterior, es decir, van a aquí ya de lo que como se comentó con la familia, con los amigos, comentar un poquito, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo ves esto ahora? ¿Verdad? Dile que estás tomando un curso, ¿verdad? Y que tienes que hacer estos ensayos para que estás aprendiendo a manejar la Biblia, ¿no? Entonces, y a lo mejor ellos también se animan, ¿verdad? A estudiar contigo, ¿no? Entonces, pues ánimo, hay que echarle ganas, hay que seguir adelante. Y pues yo les doy las gracias y les mando muchos saludos, ¿verdad? En esta ocasión quiero saludar a los hermanos que están en Ciudad Constitución, hermana Pilar, Zamora, hermano Fernando, su esposo, que está delicado de salud. Dios lo bendiga, lo fortaleza y bueno, cuenta con mis oraciones. En La Paz, hermana Carolina, hermano Ramón, hermana Rosy, hay mucha gente, hermano Genaro Canet, pues bueno, mucho las famosas chullitas que están ahí, San Juan Bosco y San Felipe de Jesús, Padre Juan Martínez, un saludo, ¿verdad? Y muchos hermanos que están en La Paz, que disculpen que no nombro a todos porque hasta el momento se me van, ¿verdad? Los nombres, pero a todos los hermanos que están en La Paz, ¿verdad? Apoyo la palabra, Dios los bendiga, les mando un saludo y un fuerte abrazo, ¿no? Aquí en Cabo San Lucas también están la hermana Zulema, hermana Lala. Ahí pues saludos también a ustedes. San José, hermana Agrícola, hermano Juventino, Roberto García, su esposa, sus niños. También ¿cómo se llama? Hermano Rodrigo, hermano Mauricio de San José, a muchos hermanos Félix Terrero que está allá en San José también, un cordial saludo hermano, y muchos otros también ahí, la hermana María Calvillo, muchos más. Gracias, Dios los bendiga. Ayúdenos a compartir el video, el canal y que pues haya más gente que quiera aprender y cualquier pregunta, duda que tengan, bueno, pues pueden dejarnos ahí en los comentarios y pues vamos a contestar. Gracias, Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración otra vez para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estudiar a través de este medio. Gracias por la oportunidad que nos das también de conocer tu santa palabra a través de este medio también. Gracias por llamarnos, gracias por darnos tantas bendiciones que recibimos día con día, por la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia. Gracias. Te pedimos por las hermanas, hermanos, personas enfermos que pues tienen alguna enfermedad, algún tratamiento para que tú, Señor, les concedas tu gracia, fortaleza, sobre todo de alma, ¿verdad? Para que puedan sobrevivir, puedan sentir esa mano que tú les das en esos momentos difíciles, ¿no? Gracias, Señor, por permitirnos pues estar aquí. Gracias por todo, Señor. Bendito y alabado seas. Te pedimos que sigas derramando tu gracia y tu bendición en cada uno de nosotros, a estas personas que nos siguen por este medio, a las personas que ven nuestros videos. Señor, te pido por ellos para que derrames tu gracia y tu bendición. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.